en Jesucristo. Esta mañana continuamos nuestra mirada hacia la verdadera libertad en Cristo. Ahora que sabemos que somos verdaderamente libres en Él, ¿qué hace falta para que esa libertad sea real en nuestras vidas todos los días? La razón por la que tenemos esta pregunta acerca de cómo la libertad puede ser real en nuestras vidas es porque realmente no entendemos un hecho importante acerca de la libertad. Creemos que la libertad significa independencia, pero eso no es correcto. Lo que Pastor Roberto nos recordó la semana pasada es que la libertad proviene de nuestra dependencia de la verdad. Lo que necesitamos es una declaración de dependencia, no de independencia. Ahora en este punto algunos de ustedes están diciendo, espere un minuto. Acabamos de celebrar el aniversario de la firma de la Declaración de Independencia de nuestra nación. A lo que yo respondió, sí, pero ese documento en actualidad apoya lo que estoy diciendo. Déjame explicar. Fue después de más de un año de conflicto armado contra las fuerzas británicas y sus mercenarios y de casi un mes de concentrado, intenso debate entre los delegados que el Segundo Congreso Continental ratificó la Declaración de Independencia en Filadelfia hace 241 años. Esta acción, los acontecimientos que condujeron a ella y aquellos que siguieron han sido revisados, estudiados, analizados y examinados con gran detalle en los más de 2 siglos desde que ocurrieron. Incluso así, sin embargo, la mayoría de las personas están confundidas acerca de o incluso ignoran la mayoría de sus principios fundacionales. En primer lugar, los autores y los padres fundadores no titularon el documento Declaración de Independencia. Simplemente lo titulaban la Declaración Unánime de los 13 Estados Unidos de América. Declaración de Independencia es un título que fue asignado al documento más tarde. De hecho, por medio de sus representantes, las colonias no estaban declarando su independencia de toda autoridad, sino más bien su negativa a someterse a una autoridad injusta. De hecho, con ese documento, declaraban su interdependencia el uno al otro y su total dependencia de Dios. Cuando lee el documento, ve que esta llamada Declaración de Independencia es basada en realidad en una supuesta dependencia de la existencia y la actividad de Dios. En sus 2 frases de apertura, hace referencia explícita a las leyes de Dios, la imparcialidad de Dios y los derechos fundamentales otorgados por Dios. Y en su última frase declara la dependencia de protección y bendición de Dios. Estoy dibujando su atención a este documento histórico, este tiempo del aniversario de su ratificación, porque quiero recordarle esta mañana que si alguien
quería ser libre para disfrutar la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, derechos divinos citados en el documento, hay que, como cualquier nación, al igual que nuestra nación, primero hay que declarar su dependencia de Dios. Y como continuamos, quiero recordarles que Dios está presente aquí con nosotros hoy por su Espíritu. Y tiene un propósito específico, Él. Su propósito es hablar con usted y conmigo. Posiblemente Él revolvería sus emociones. ¿O daría Él a usted perspicacia nueva respecto a la verdad de la Biblia y la relevancia de esta en su vida? ¿Traería Él impulsos respecto a acciones que usted necesita tomar? Yo no sé la manera específica por medio del cual le hablará Él, pero yo sé que Él va a hablar. Y cuando el Espíritu de Dios nos habla, hay que responder. Así que dé su atención a Él. Si algo ocurre para distraerlo a usted, aleje su atención de y dé su atención a Él. Incluso si lo que yo estoy hablando es una distracción, ponga su atención en Él. Puede perder algo que yo hablo y habrá perdido poco. Pero si perdiese la voz de Dios, habrá perdido una razón principal que estamos aquí. Por lo tanto, mientras continuamos, dé su atención a lo que el Espíritu quiere para usted experimentar, oír y hacer. Y planee ahora obedecer. Ore conmigo, por favor, y que estaremos listos para oír y responder. Padre Celestial, reconocemos que eres Dios Altísimo. Santificado sea tu nombre en toda la tierra y en este lugar. Gracias por la verdad que tú nos das. Abre nuestros corazones y mentes para recibir lo que tienes para nosotros hoy. Oramos que tú hablarás con nosotros específicamente y claramente. Protégenos, pedimos, de las distracciones que pueden prevenirnos de recibir tu revelación y reto a nosotros. Prometemos en avance que a ti nuestra atención daremos y nos prepararemos para responder. A ti nos entregamos por este propósito en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, vamos a mirar en nuestro pasaje de Juan capítulo 6. Los 12 seguidores más íntimos de Jesucristo tuvieron oportunidad de hacer una declaración de su dependencia. Su ejemplo, anotado en Juan capítulo 6 en el Nuevo Testamento, nos enseña lo que tenemos que hacer. El capítulo 6 del Evangelio de Juan es una transición en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Su popularidad creció en un periodo de varios meses, lo que lleva a su increíble milagro de alimentar a la multitud, anotada en los primeros versículos de Juan capítulo 6. Él oró sobre 5 galletas y 2 sardinas. Y había suficiente para cada uno de los miles que se habían reunido para comer su relleno con sobras. Consecuentemente, las multitudes que estaban buscando su atención crecieron aún más grande. Entonces, comenzó él a enseñarles más claramente acerca de quién era y lo que hay que hacer si iban a ser sus fieles seguidores. El capítulo 6 del Evangelio de Juan anota que Jesús le dijo a la gente que hay que confiar en Él para recibir la vida eterna. Y Él continuó.
diciendo que Él era el pan de vida, enviado desde el cielo. Y les dijo que confiar en Él como para la vida eterna requería que comieran su carne y bebieran su sangre. Por supuesto, Él estaba hablando simbólicamente para comunicarles que hay que depender de Él plenamente y completamente si fueran sus verdaderos seguidores. Mire conmigo, por favor, comenzando con el versículo 66 para ver lo que pasó después. Juan 6, comenzando con el versículo 66, dice: como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Él. Esto en este versículo, que fue la piedra de tropiezo para muchos de ellos, era la enseñanza desafiante de nuestro Señor que fue difícil para ellos entender o aceptar. Y los discípulos en este versículo no fueron los 12, pero las multitudes quienes hubieron comenzando a seguirle para ver sus trucos de magia y posiblemente para obtener otra comida gratis. 67. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? ¿Estaba Jesús ciente la pérdida de tantos que habían reclamado lealtad a su movimiento? ¿O estaba simplemente probando los 12? Puede que no sepamos a ciencia cierta, pero de cualquier manera su pregunta a los 12 habría sido imperioso para ellos. Y como ocurrió con más frecuencia, Simón Pedro respondió por ellos. 68. Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Yo quiero que usted vea que estas palabras de Simón Pedro son una declaración de dependencia. Con estas palabras y las acciones que las acompañaron, se está declarando la dependencia definitiva del Señor Jesucristo. Los que siguieron al Señor Jesucristo más de cerca habían llegado a comprender, a diferencia de los muchos que se fue, que ser libre para la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad requiere dependencia de Él. Al considerar Pedro y que los que estaban con él en este pasaje, yo quiero que usted vea 3 acciones que tomaron. Y si usted desea ser verdaderamente libre para experimentar la vida abundante para la que usted fue creado, la libertad genuina y la búsqueda de la felicidad auténtica, tiene que tomar las mismas 3 acciones. Aquí está la primera. La primera acción que llevó a esta declaración de la dependencia fue que Pedro y los que con él hicieron la vida eterna su primera prioridad. Muchos de los que se alejó estaban interesados solo en los apetitos, las diversiones y satisfacciones temporales de la vida efímera. Una existencia limitada e incierta, centrado solo en el momento que pasa, que ha perdido toda esperanza para la esperanza y la reemplazó con la entrega a la fantasía. Y el resultado es, sus vidas son vidas llenadas de la tiranía del miedo, incertidumbre, desesperación y muerte. La vida eterna no es una vida efímera. El Señor Jesucristo reveló que la vida eterna
es vida en la presencia, el poder y la promesa de Dios. La vida auténtica y abundante. La vida sin limitaciones y sin fin. Que va las cosas como son, pero se da cuenta que las cosas que vemos no son todos los que están. La vida eterna no es perdida en el momento que pasa, pero abraza cada momento como parte del despliegue de la eternidad, con la esperanza segura de la entrega a la verdad. Fuimos hechos para vida de esta manera. La vida eterna. La vida que está llena, abundante y realmente libre. Pero permitimos que las mentiras del gran engañador para desalentarnos y distraernos de la búsqueda de que por lo que nos hicieron. Y en cambio se acostumbran con mucho menos. Simón Pedro y los que estaban con él optaron por no acostumbrarse con menos. Ellos hicieron la vida eterna su primera prioridad. ¿Qué pasa con usted? ¿Cuál es su prioridad? ¿Está buscando construir una vida de calidad eterna o placer pasajero? ¿La vida eterna o la vida efímera? ¿En qué cosas está invirtiendo su energía, su atención, su dinero y su tiempo? ¿Está invirtiendo su energía en verse bien y sentirse bien o en hacer el bien? ¿Está usted invirtiendo su atención en cómo avanzar en su trabajo o en su ministerio? ¿Está usted invirtiendo su dinero en su casa, su coche y sus pasatiempos y juguetes? ¿O en el reino de Dios? ¿Está invirtiendo su tiempo en las actividades y relaciones con personas que hacen que se sienta bien? ¿O en su relación con su Padre Celestial? ¿Cuál es su prioridad? Usted será genuinamente libre para la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad solo cuando declare su dependencia en el único quien puede darlas a usted. Y la primera acción que tiene que tomar al declarar su dependencia de Él es hacer de la vida eterna su prioridad. Y la segunda acción que hay que tomar, según el ejemplo de los seguidores de Cristo en el pasaje, es reconocer a Jesucristo como la fuente de la vida eterna. Escucha lo que Pedro dijo al Señor, anotado en versículos 68 y 69. Tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el Santo de Dios. No dijo eres un santo de Dios. Un sabio que puede darnos recomendaciones para nuestras vidas terrenales. Dijo tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el Santo de Dios. Muchas personas tienen gran respeto por Jesús de Nazaret. Y muchos de ellos siguen a varias religiones. Pero ellos viven dependientes en su propio mejor esfuerzo para cumplir con los estándares morales que ellos respetan de Dios, pero no pueden cumplir. Como resultado, sus vidas están dominadas por la tiranía del miedo, incertidumbre, desesperación y muerte.
Declarar su dependencia del Dios del universo requiere mucho más que elegir a quienes usted aceptará como sus guías para la moralidad y el éxito. Declarar su dependencia del Dios del universo requiere que usted reconozca a Jesucristo, aquel a quien Dios envió, como la singular fuente única de vida eterna. La vida en la presencia, el poder y la promesa de Dios, la vida auténtica y abundante, la vida sin limitaciones y sin fin. Esto no significa que no podamos reconocer la verdad intemporal donde quiera que le encontremos. Pero el Señor no nos dejó la opción de tratarle como una de muchas fuentes valiosas de vida. Él nos exige que le reconozcamos como la única fuente verdadera de vida eterna. Simón Pedro y los que estaban con él reconocieron a Jesucristo como la fuente de la vida eterna e hicieron la vida eterna su primera prioridad. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo si queremos declarar nuestra dependencia de Dios y ser libres para disfrutar de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y necesitamos confiar en el Señor Jesucristo para experimentar la vida eterna. Esta es la tercera acción que tenemos que tomar para declarar nuestra dependencia de Dios, según el ejemplo de los seguidores de Jesucristo anotado en Juan capítulo 6. Ellos declararon su dependencia de Él como la expresión de su libertad de la tiranía del miedo, incertidumbre, desesperación y muerte. Para experimentar la vida eterna hay que confiar en Él. ¿Y qué significa confiar en el Señor Jesucristo para experimentar la vida eterna? Significa que usted le recibe como su Salvador. En otras palabras, usted somete a Él cualquier vergüenza, cualquier culpa, cualquier arrepentimiento por fracaso moral pasado. Todos nosotros, cada uno de nosotros, somos culpables de no cumplir los estándares morales del Dios perfectamente justo del universo. De hecho, ni siquiera cumplimos con nuestros propios estándares morales. Y no podemos pagar el castigo por nuestro propio pecado. Pero la buena noticia es que Jesucristo ha pagado el castigo por nosotros. Si usted nunca ha recibido el don del perdón por su pecado que Dios ofrece en Jesucristo, entonces necesita confiar en Él para la vida eterna hoy. Por lo tanto, le invita a que vaya a hablar con Pastor Roberto o con uno de los otros líderes de nuestra congregación antes de salir hoy. Será nuestro privilegio compartir con usted y orar con usted mientras confía en el Señor Jesucristo para la vida eterna. Pero es crucial que entendamos que confiar en el Señor Jesucristo para experimentar la vida eterna es más que recibirle como su Salvador para perdonar por su pasado. Confiar en el Señor Jesucristo incluye también reconocerle como el Señor de su vida. Significa obedecerle en las decisiones que está tomando y dependiendo de Él para la victoria sobre las tentaciones que usted está enfrentando.
y significa someter todos sus planes y sueños para el futuro a su autoridad y plan. En otras palabras, confiar en el Señor Jesucristo es más que una declaración con palabras. Confiar en el Señor Jesucristo para experimentar la vida eterna significa vivir cada día plenamente y con entusiasmo abrazar su señorío sobre su vida. Quien quiera ser verdaderamente libre para la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, tiene que vivir cada día en plena y entusiasta dependencia del señorío de Jesucristo, porque es en Cristo y solo en Cristo que podemos ser verdaderamente libres. ¿Y cuándo lo hacemos? Cuando declaramos nuestra dependencia de Dios verdaderamente, seremos verdaderamente libres en Cristo. Porque como nos recordó Pastor Roberto la semana pasada, en Cristo somos libres. En Cristo somos libres de condenación a cargar el castigo de nuestro pecado. En Cristo somos libres la ley del pecado y muerte y somos libres del miedo de ser separados del amor de Dios. Y en Cristo somos libres para un nuevo comienzo, para abierto acceso eterno a la presencia y favor de Dios y para recibir parte completa de su promesa. En Cristo somos libres para santidad y vivir santo, para victoria en nuestras vidas diarias y para revelación y entendimiento de la verdad. Y en Cristo somos libres para participación en su cuerpo, para inclusión plena en su reino y para la vida con propósito y cumplimiento. Quiero ilustrar para ustedes lo que significa ser verdaderamente libre en Cristo al contarles acerca de un hombre que murió como prisionero. Por supuesto, no nació en la cárcel, nació en la capital de la nación de Panamá, donde creció en la zona de Tujurios llamada Terraplén. Después de cumplir la escuela secundaria, asistió a la escuela militar en Perú y fue comisionado como oficial en el ejército en Panamá. Más tarde estudió en América, en una escuela militar dirigida por el ejército de los Estados Unidos. Algunos de ustedes pueden haber adivinado que estoy describiendo a Manuel Noriega. A través de los años, Noriega adquirió un poder cada vez mayor y una reputación de crueldad, decepción y autoindulgencia. Creía él que la libertad significaba ser independiente de cualquier limitación moral, social o política. Eventualmente se convirtió en el gobernante de facto de Panamá. Trabajó con la CIA de los Estados Unidos para traficar armas ilegales y dinero a aliados secretos en Centroamérica y Suramérica. También acumuló gran riqueza financiera traficando cocaína. Eventualmente Noriega perdió el favor con el gobierno de los Estados Unidos porque él también cooperó con la gente que nuestro gobierno se opuso. En el año 1989, cuando Estados Unidos invadió Panamá, Noriega fue capturado como prisionero de guerra y traído aquí. Fue juzgado en el tribunal por
tráfico de drogas, crimen organizado y lavado de dinero y fue condenado a prisión. En el año 2010, los Estados Unidos le enviaron a Francia, donde fue juzgado y condenado por lavado de dinero. Entonces, en 2011, Francia le envió a Panamá, donde fue condenado a 20 años de prisión. Murió a principios de ese año, 2 meses después de una cirugía cerebral. Ahora usted se estará preguntando, ¿qué tiene que ver esto con encontrar libertad en dependencia del Señor Jesucristo? Bueno, eso es lo que voy a decirle ahora. Pero poco después de que Noriega fue llevado a este país, recibió un paquete donde fue encarcelado en Miami y era una Biblia. Él respondió a la nota que encontró en la Biblia. Y como resultado, fue visitado en mayo del año 1990 por 2 evangelistas bautistas, Cliff Brannon y Rudy Hernández. Visitaron con Noriega durante un total de 6 horas durante 2 días. Y durante ese tiempo, Noriega recibió a Jesucristo como su Salvador. Y le reconoció como el Señor de su vida. Y en ese momento se volvió verdaderamente libre. 2 años más tarde, un juez concedió una petición de Brannon y de Hernández y Noriega fue bautizado en un bautisterio portable en un palacio de justicia. Noriega vivió 27 años después de recibir a Cristo. Y durante casi todo ese tiempo estuvo en prisión. Pero su verdadera condición era la libertad genuina. Ahora usted puede cuestionar si la profesión de fe de Noriega era genuina. No puedo decirle con 100% de certeza, pero puedo decirle que yo conocí al evangelista Rudy Hernández. Y le oí en persona decir de lo que él experimentó cuando Noriega encontró la libertad en Cristo. Y he leído un informe de un testigo de su bautismo y un informe de un guardia que le conoció en la cárcel. Y he leído un informe de una visita que el evangelista Luis Palau hizo de su visita a Manuel Noriega en prisión. El reverendo Palau dijo que las únicas cosas que vio en la celda de Noriega eran una bicicleta de ejercicio, un catre y una mesa con una Biblia apoyada en ella. Y el reverendo Palau dijo que todo lo que Noriega podía decir era lo que Dios había hecho en su vida mientras estaba en confinamiento solitario. El reverendo Palau dijo que le preguntó a Noriega, si llega el día en que te suelten, general, ¿qué harás con tu vida? Y el reverendo Palau dijo que Noriega respondió, señor Palau, he encontrado un nuevo comandante en jefe, Jesucristo. El día que salga de aquí un hombre libre, me volveré a mi general y digo, ¿qué quieres que haga? Entonces Noriega señaló su Biblia y dijo, hay el libro que me dice cuál es su voluntad para mi vida, que me ha cambiado. Creo que Manuel Noriega encontró verdadera libertad. Y lo encontró él
de la misma manera que Pedro y los seguidores de Jesús lo encontraron. Hicieron de la vida eterna su prioridad. Ellos reconocieron que el Señor Jesucristo es la única verdadera fuente de vida eterna y declararon en palabra y obra su dependencia sin reservas del Señor Jesucristo para experimentar la vida eterna. Así que, esta mañana, quiero preguntarle a usted, ¿ha hecho auténtica, abundante vida eterna su prioridad? ¿O perdiendo su atención, su energía, su tiempo y su dinero de la mera existencia material y mortal? ¿Y ha venido usted a reconocer a Jesucristo como la fuente de la vida eterna? ¿Y está usted confiando en Él para la vida eterna? Esta mañana, declare su dependencia en el Señor Jesucristo. Y cada día vive en plena dependencia de Él, como el Señor de su vida. Y usted será libre, por cierto. Quiero pedirles a todos ustedes que inclinen sus cabezas y cierren los ojos. Quizás usted está en este lugar por primera o segunda vez o muchas veces. Quizás hay situaciones en su vida que no le permiten ser realmente libre. A veces dependemos de nuestras fuerzas, queremos ser independientes de todo y pretendemos ser libres, pero somos esclavos. Hoy, esta mañana, Dios, por su palabra, le pide que dependa de Él. Quizás usted se ha aferrado a no perdonar a alguien. ¿Sabe? Ser verdaderamente libre de la falta de perdón significa depender de Cristo para perdonar. La verdadera libertad se encuentra en la dependencia total de Dios y renunciar a nuestros egoísmos, a nuestros propios ídolos que nos hemos creado y depender de Dios, quien nos promete verdadera libertad. Si usted no ha experimentado la libertad en Cristo, hoy usted puede salir de este lugar experimentando la libertad en Cristo, pero no de independencia, sino dependencia total de Él. Padre, en esta mañana te damos gracias porque nos enseñas en tu palabra cómo el apóstol Pedro y tus discípulos en un momento determinado, cuando todos decidieron no depender de ti y ser independientes, dijeron: Señor, ¿a quién iremos si solamente en ti encontramos palabras de vida eterna? Podemos ir a muchos lugares a encontrar libertad, pero solamente en ti encontramos la verdadera libertad, Señor. En esta hora, con nuestros rostros inclinados y nuestros corazones inclinados en reverencia a ti, decimos que dependemos de ti. Queremos depender de ti en cada decisión de nuestra vida. Señor, si hubiéramos dependido de ti en las decisiones que hemos tomado en nuestras vidas, que nos han dañado, estaríamos en otro lugar en nuestra vida. Pero a veces la falta de dependencia de ti nos ha llevado a tomar nuestras propias decisiones y nos han causado dolor y sufrimiento.
Y no queremos que eso siga pasando. Hoy te decimos que dependemos de ti. Te damos gracias por tu palabra. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Padre, si en este lugar está alguien que necesita de tu amor y de tu gracia, restaura su vida con tu amor y tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, al adorarte y al bendecirte, decimos que dependemos de ti. Nuestra vida depende de ti. Si usted ha dependido de sus propias fuerzas, escúcheme por favor. Hoy es tiempo de dejar de confiar en sus fuerzas y empiece a confiar en el amor de Dios, su gracia y su perdón, y sea completamente libre para la gloria de su nombre. Te damos gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Y una manera como demostramos nuestra libertad y nuestra dependencia de ti es cuando te ofrendamos y te damos un poco de lo mucho que tú nos das, reconociendo que somos dependientes de ti, no solamente en la vida física, en la espiritual, pero también en lo material. Pedimos que tú bendigas nuestros diezmos, nuestras ofrendas, para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.